Bueno, de lo que yo les voy a hablar hoy es de la especie Lotus kunkeli y de los trabajos que se han llevado a cabo. Esta especie es endémica de la isla de Gran Canaria y es exclusiva también de ella. Es una leguminosa que pertenece a la familia de las fabáceas. Se caracteriza porque es perenne, tiene unas hojas verticiladas con unos pelos muy característicos que pueden llegar hasta 10 milímetros de largo. Las inflorescencias pueden estar formadas de 2 a 4 flores de color amarillo, aunque se han visto también flores aisladas. En cuanto a los frutos, son unas legumbres rectas de color oscuro que pueden albergar hasta un máximo de 12 semillas con un diámetro de 1 milímetro, un poco más. Fue descrita por primera vez en 1972 por Esteve Chueca como Lotus lancerotensis subespecie kunkeli. Ha habido una controversia taxonómica, ya que ese mismo año Bramwell y Davis consideran que no es una subespecie, sino que ya tiene validez de especie. Ya les adelanto que luego, posteriormente, por estudios que se han realizado en el 2006, ya se confirma la validez de Lotus como una buena especie. Solo se conoce una población. Se localiza en el este de la isla de Gran Canaria, en la zona de Ginamar, y se encuentra dentro del espacio natural protegido Sitio de Interés Científico de Ginamar. La población de Lotus, como se ve, se encuentra en la parte más al norte del espacio natural, concretamente en esta zona de aquí, que es la denominada Peña del Medio Mundo. La población de Lotus tiene una orientación mirando hacia el mar, una orientación noreste, con está muy expuesta, ya que la loma, como muchos vieron ayer en la salida de campo, tiene una inclinación importante. Está sometida a fuertes vientos, a una gran erosión y sobre todo a la maresía y al spray marino que le afecta, con lo cual las condiciones en las que vive son bastante extremas. Como especie amenazada, está protegida por la legislación vigente. Está catalogada como especie en peligro de extinción, tanto por el Catálogo Canario de Especies Protegidas como por el Catálogo Español de Especies Amenazadas. Según la Orden de Flora de 1991, se considera una especie estrictamente protegida. Está incluida en la Directiva Hábitat en los anexos 2 y 4 y en el anexo 1 del Convenio de Berna. Como comenté antes, está dentro de un espacio natural protegido por el SIC de Ginamar y pertenece a la Red Natura 2000 por albergar el hábitat de lotus y además por un hábitat de dunas fijas con vegetación herbácea. Antes de la década de los años 60 del siglo pasado, la vegetación que se encontraba, el hábitat que había en ese momento, era un sistema de dunas fijas con vegetación asociada. Se habla de balancones que tenían un potente desarrollo, pero a partir de esta década de los 60 hasta principios de los 90, el hábitat adquiere un cambio brutal. Se empieza a ver en Ginamar una expansión importante, tanto a nivel comercial, industrial como residencial, que hace que el hábitat cambie completamente. A partir de ahí existe una extracción masiva de áridos que hace que toda esta sistema dunar, estos depósitos de sedimentarios que existía en la zona tras playa, ya no existan nada. En la bibliografía se habla de cavidades de 10 metros. Como vemos, existe una alteración muy importante del hábitat, además de que en esta zona se convirtió en una escombrera, literalmente. Se instalaron chabolas junto a la playa, existe un tránsito por las pistas que atravesaban la población, actividades relacionadas con el uso e incluso especies exóticas, que muchas de ellas son invasoras, tanto animales como plantas. Visto este panorama, el Gobierno de Canarias aprueba en el año 2009, como comentó Sofía, el plan de recuperación del Lotus kunkeli. En cuanto a la especie, la situación que teníamos era, según el último SEGA, que es del 2006, se habían censado 128 ejemplares adultos y 105 juveniles en una superficie de unos 800 metros cuadrados.
El fin principal del plan es, por un lado, incrementar, mejorar la población de lotus y, además de realizar una restauración del hábitat. Los principales objetivos es, por un lado, incrementar en al menos 5.000 reproductores en 3 núcleos de población, promover el cumplimiento de las normas de conservación del sitio de interés científico y emprender y elaborar un programa de divulgación hacia la ciudadanía. Para la obtención de estos objetivos, para alcanzar estos objetivos, se realizan una serie de líneas de trabajo. Entre las principales está, por un lado, la caracterización del hábitat, la investigación de la biología de la especie y repoblaciones que se llevarán a cabo. Una de las primeras acciones era caracterizar el hábitat. En este caso lo lleva a cabo la Universidad de La Laguna en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Dada esta alteración de hábitat, de desaparición de estos sistemas de dunas, lo que tenemos en este momento es un mosaico de formaciones vegetales, con unas comunidades que son bastante características. He puesto aquí en el medio una imagen de una publicación de Sandin de 1972, en donde se puede ver que en la playa de Ginamar estas arenas superficiales se encontraban frenadas por ejemplares de Traganum moquini que adoptaban la forma como de dunas. Entre la vegetación principal tenemos una vegetación zonal que está sobre todo dominada por tabaiba dulce, por Euphorbia balsamífera, acompañada de otras especies como Proclama péndula, Clenia nerifolia, Lithium intrincatum o la Neochamalea pulverulenta. Tiene una orientación sur-suroeste, lejos de la maresía o del spray marino. Existe también una vegetación azonal. Esta es la que está mirando más al noreste, es donde está el Lotus Kunkeli, y en el espacio natural es la que ha sido menos alterada. Es la más variada y, como dije, es la más rica. Lotus Kunkeli se encuentra acompañado de especies como Ascidamia latifolia, Limonium pectinatum o Cridmum maritimum. Y luego existe una vegetación antrópica, que no debía de aparecer, pero dadas las alteraciones que existen en el hábitat, se encuentran en la zona más plana, que antiguamente existían tabaibales, y que debido a las construcciones de aliviaderos que se hicieron de la Gran Canaria 1 o de canales artificiales, estos tabaibales están sustituidos en ciertas zonas por especies exóticas, muchas de ellas invasoras, como puede ser el rabo de gato, Nicotiana glauca, el tabaco moro, Ricinus communis o Arundodonax. Otro de los trabajos era la recolección de las semillas. En el año 2011 se recolectan semillas de 25 ejemplares. En el momento en que se fue a hacer la recolección, el resto de las plantas estaban en postdispersión. Pero con estos 25 ejemplares se llegaron a alcanzar a recolectar más de 5.700 semillas. Estas semillas son depositadas en el banco de germoplasma del Jardín Canario, una parte para su conservación y otra parte para emplearlo en el plan de recuperación. Se consigue un protocolo de reproducción, pero también un protocolo de producción de plantas ex situ, que tiene lugar en el vivero forestal de Tafira. En un primer momento, la germinación de plántulas no se observa ningún problema, pero sí existe un escollo en el desarrollo y la supervivencia de las plantas, ya que esta especie tiene unos requerimientos ecológicos muy característicos, tiene un carácter estenoalino que es muy difícil conseguirlo en vivero, sobre todo si el vivero está en Tafira y las condiciones climáticas entre Tafira y Ginamar son bastante diferentes. A pesar de todo esto, se llegó a tener en el vivero de Tafira más de 1.800 plantas en el año 2013. Queríamos llevar a campo, querían llevar a campo ejemplares vigorosos. Para ello se hicieron polinizaciones cruzadas entre distintos ejemplares. Pero también se sabe que la familia de las fabáceas a la que pertenece Lotus kunkeli tiene una autoincompatibilidad.
de forma que para estudiar qué tipo de autocompatibilidad tenía, se hicieron autopolinizaciones. Todos estos experimentos se embolsaron en bolsas de tul para no tener problemas con los insectos. Se necesitaba un control y el control era el medio natural. En este caso era una polinización libre y no se realizaron embolsamientos. Los resultados fue que en estos halocruces entre distintos individuos, el cociente fruto-flor, perdón, y semillas óvulos fueron los más altos. Y en cambio, en los autocruces, en las autopolinizaciones, fueron los más bajos, con lo cual se ve que existe una autoincompatibilidad. ¿Cuál era el grado de incompatibilidad? Se estudia a través del índice ISI. El índice ISI corresponde al cociente entre el número de semillas de los halocruces, entre plantas diferentes, frente al número de semillas de los halocruces. Perdón, los halocruces, la misma planta, y los halocruces, plantas diferentes. Este índice de Ruiz Zapata y Arroyo establece que si los valores son cero, muy cercanos a cero, son completamente autoincompatibles. Pero si estos valores son mayor que 1, son compatibles. En los estudios del 2013 y 2014 se obtiene para el ISI de semillas unos valores de 0,04 y 0,06, con lo cual están muy cercanos a cero y la especie es autoincompatible. A pesar de esto, las recolecciones de semillas que se hicieron en estos años fueron más de 3.000 semillas, que fue una recolección muy importante porque durante el plan de recuperación las condiciones climáticas no fueron buenas y la única recolección que se hizo fue la del 2011. Se hizo alguna recolección en el 2014, pero solo en ese plan de recuperación solo se tenía esas semillas del 2011, con lo cual estas semillas que se han obtenido de los cruces dieron un cierto alivio a no tirar de la población natural. Debido a esta discrepancia que yo les comenté al principio de Lotus lancerotensis, subespecie Kunkeli, Lotus kunkeli, el Gobierno de Canarias encarga al Jardín Botánico dirimir estas dudas taxonómicas. Con lo cual, a partir de estudios de aloncimas, se hacen estudios con el Lotus lancerotensis, Lotus kunkeli y además se incluye Lotus arinagensis. ¿Por qué? Porque es una especie geográficamente muy cercana a Lotus kunkeli, es otra especie de costa, aunque en este caso es de la zona sureste, pero también porque es una especie bien delimitada dentro de la sección pedrosia a la que pertenece el género Lotus. Los resultados que Oliva Tejeda y colaboradores obtienen en el año 2006 es, por un lado, se ven unos bajos niveles de variación genética en Lotus kunkeli. Esto se explica por la reducida población, este aislamiento que tiene, la endogamia y el cuello de botella recurrente. En el caso de Lotus arinagensis y Lotus lancerotensis, los niveles de polimorfismo son mayores. En cuanto al análisis evolutivo, Lotus kunkeli está genéticamente más próximo a Lotus arinagensis y más alejado de Lotus lancerotensis, con lo cual aquí se disipa la incertidumbre que había en todos estos años y Lotus kunkeli se confirma como una especie distinta. En cuanto a los análisis de distancia genética, se vuelve a ver que Lotus kunkeli y Lotus arinagensis siguen estando más cercanos frente a Lotus lancerotensis. Posteriormente se hicieron otros estudios con Lotus kunkeli y Lotus arinagensis, pero en este caso se hacen consecuencias de ADN de dos regiones cloroplasmáticas código de barras, RBCL y McKay. Los resultados que se obtienen es que hay un único carácter diagnóstico en una región McKay entre Lotus arinagensis y Lotus kunkeli, con lo que vuelve a observar que además de tener una proximidad geográfica, filogenéticamente también está muy cerca. Después de lo que le hemos oído a Darío ayer, pues entonces habrá que establecer una reevaluación de los límites según los estudios. Gracias, Ruth, por aclarar lo de preliminares.
Y sí, porque ayer ya los ojos me daban vueltas. Otro trabajo que se hizo fueron la reintroducción de los ejemplares en campo. Se hicieron dos reintroducciones, una en enero del 2013 y otra a finales de ese año, principios del año siguiente. La primera reintroducción, el objetivo principal era ver si sobrevivían las plantas. Se utilizaron 30 plantas que había en vivero y se disponían en 3 rodales diferentes de 10 plantas cada uno. Estos rodales fueron regados y a su vez fueron vallados, ya que, como les explico, tenemos mucho problema en esta zona con los conejos. A finales de año teníamos 25 plantas de las 30 que se plantaron y al año siguiente, en el 2014, se ha visto reforzamiento y regeneración nuevas. En la segunda reintroducción, el objetivo principal era estimar las zonas críticas y las zonas favorables para la especie, con lo cual se pusieron 15 rodales a lo largo de todo el espacio. Cada rodal tenía unas 100 plantas, con lo cual en esta nueva reintroducción se metieron en campo 1.500 plantas. Igual que en la primera reintroducción, durante un tiempo se mantiene el riego y se vallan todos los rodales para evitar que desaparezcan por los conejos. Un año después, en el 2015, hay un porcentaje de supervivencia de un 47% y en el 2016 de un 14%. Y se siguen viendo, igual que en la primera reintroducción, regeneración de plantas. El otro objetivo era el cumplimiento de las normas de conservación del SIC. El hábitat estaba muy alterado, con lo cual se intentó trabajar en este sentido, demoliendo las chabolas, eliminando las zonas de las escombreras que había, se cerraron pistas, se abrieron accesos peatonales y la restauración de la cubierta vegetal de esta zona del espacio natural, que aún hoy en día, como hemos visto ayer todos, David sigue trabajando en ello. Esta es una imagen de cómo ha cambiado el hábitat desde antes del plan de recuperación hasta ahora mismo. En el 2000 vemos que antes del plan de recuperación el hábitat era no estaba bastante alterado, no había nada que se pudiera, que dijéramos que, ay, perdón, no había nada que dijéramos que tenía algún interés. Pero ya a partir del plan de recuperación vemos cómo se ha modificado la zona. Actualmente lo que tenemos, según el seguimiento que se ha hecho en el 2024, es en la primera zona amarilla marcada con A, hemos encontrado 219 adultos con flor. Tenemos una zona B en donde había juveniles. La zona C, todos estos polígonos que les he puesto de color azul corresponden a estas parcelas, a estos rodales del año que se crearon en el año 2014 y vemos que el punto C se encuentra dentro de una de las parcelas. Aquí se encontraron individuos juveniles. Y hace un mes se encontraron unas plántulas aquí en el punto D que también corresponden con otra parcela de las reintroducidas en el año 2014. A lo largo del tiempo vemos que a partir en el plan de recuperación se ha mejorado un poco la población, el número de ejemplares, pero tampoco es como para echar voladores. El área de presencia se ha reducido poco a poco, cada vez más. Entre las amenazas muchas han desaparecido, pero seguimos teniendo un uso del litoral. Sigue habiendo pistas en donde atraviesa la población. Los vertidos incontrolados son importantes, aunque no llegan a niveles de décadas anteriores. El área de la especie es muy reducida y sigue habiendo presencia de exóticas invasoras, tanto animales como vegetales. Como dijo Sofía, que ya no me voy a meter en eso, en este momento hay un plan de recuperación que está redactado. Y en este plan la finalidad es continuar con las acciones de este plan anterior y desarrollar nuevas líneas de actuación nuevas. Entre los objetivos principales está en aumentar al menos en 500 individuos
en la población natural, establecer las condiciones microambientales idóneas para un desarrollo correcto de la especie y ampliar la zona de su presencia en al menos 1 hectárea. Para lograr estos objetivos se llevan a cabo unas líneas de trabajo, como puede ser mejorar la conservación del hábitat, mitigar las especies amenazadas, la recolección de semillas. Necesitamos un estudio del suelo, una caracterización de la microbiota, realizar estos reforzamientos y estas reintroducciones y una modelización de la distribución potencial. Y al ampliar el área en al menos 1 hectárea, es necesario establecer las áreas críticas y ver las nuevas áreas para la especie. Las áreas propuestas en un primer momento son las siguientes. La zona verde es la población natural en donde se llevarán a cabo, una vez que el Gobierno de Canarias apruebe el plan, los reforzamientos. La zona 1 pertenece al SIC de Ginamar. La zona 2 es la que está más al norte, que no forma parte de ningún espacio natural ni de la Red Natura 2000. En la zona 3, los terrenos son de titularidad pública, ahí ya lo tenemos un poco más fácil. Y en la zona 4, que es la zona de la Resquitinga, en la desembocadura del barranco de Real de Telde, tampoco forma parte de espacio natural ni de la Red Natura 2000. Y por último, el establecimiento de las zonas críticas. La zona crítica con zona 1, la de máxima categoría de protección, corresponde con la población de lotus, rodeada de la zona crítica catalogada como o establecida como la zona 2, que es la superficie del espacio natural, más unas parcelas adyacentes que se encuentran cerca de la desaladora de Ginamar. En total tenemos una superficie de 31,36 hectáreas. Una vez que el Gobierno de Canarias apruebe este plan de recuperación, nos pondremos a trabajar con ello y la idea principal y sobre todo es conseguir que la población de lotus llegamos a tener unos niveles aceptables de población. No quiero olvidarme tampoco, antes de irme, de todo esto que he dicho ahora no podría haberse llevado a cabo sin Ana Ramos y sin la colaboración de las personas que trabajaron en este plan, ya que hubiera sido totalmente diferente, pero quería recordarla porque ha sido un trabajo que me parece importante. Muchas gracias. Gracias, Emma. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Inma. Gracias. Después de visitar el sitio, la verdad es que estuvo muy bien porque fuimos un poco como a ciegas y ahora vemos las cosas un poco más, nos ayuda a comprender muchas de las cosas que vimos. Me pregunto, me ha llamado la atención una cosa que ayer vi y que pienso que tiene una influencia fundamental en lo que es el desarrollo de los planes de conservación y es ¿qué objeto tiene el, el aparcamiento que hay allí instalado con una instalación tan grande? No sé si estaba previsto desde el principio de restauración como una forma digamos, de promover la divulgación de la acción, pero me da la impresión de que es un poco contraproducente. Son como dos acciones un poco contradictorias en ese sentido. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de Allí, vista no así? sé si te fijaste ayer, pero en la zona de aparcamiento había una zona que era un edificio que se supone que era para interpretar, de divulgación. Eso en ese momento está cerrado. Con lo cual esa era la idea, que la gente llegara, pues que fuera al centro de divulgación de todo el espacio natural. Y esa en principio yo creo que era la finalidad de ese aparcamiento. El problema que hay también ahora, como lo vieron ayer, es que tenemos la playa de Bocabarranco que es apta para perros, con lo cual ahora todo el mundo aparca ahí y se lleva a los perros pues, por donde puede y quiere. O sea que esa era la finalidad del aparcamiento. Bueno, pues nada, hacemos la pausa para el café y a las 12 menos cuarto retomamos la jornada. Muchas gracias.